Hola amigos, el pasado 7 de febrero la ciudad miliciana vivió un momento histórico en el cual el padre César Garcés Rojas se hizo cargo de la presidencia de FASTA. Hoy nos acompaña en este primer programa de su presidencia. Bueno, muy bien amigos, estamos ya acá con el padre César Garcés, el nuevo presidente de FASTA. Estamos con Juan Pablo Uriona, que nos va a acompañar, y con Maxi Urbina, que es el director de comunicaciones de la UFASTA. Y vamos a charlar con el padre César de estos nuevos tiempos que se vienen para la ciudad miliciana. Padre César, contanos qué es lo que estás pensando, qué es lo que sentís en este momento de asumir la nueva presidencia. Bien, querido Nelson, querido amigo, la verdad es que estoy ahora en un momento muy especial por la misión que el Señor y la misma comunidad de nuestra obra de FASTA han puesto en mi camino, ¿no? La verdad que es un privilegio estar en este lugar, sobre todo viniendo después de un camino recorrido desde el inicio por nuestro padre fundador, el padre Aníbal. Los desafíos que aparecen en el horizonte son muchos e importantes, pero bueno, es bueno que también nosotros podamos mirar, releer los procesos en los cuales viene la obra de FASTA, para poder entender también por qué nos paramos aquí y miramos hacia adelante. Es un momento especialísimo porque nuestro fundador está dejando la conducción formal de la obra de FASTA, pero claro, él sigue siendo quien ha recibido del Espíritu Santo una gracia, la gracia del fundador. Y eso no termina, eso va a seguir él estando con toda la fuerza de esa autoridad en la vida de FASTA. Sí cambia el hecho de la conducción. Lo que hay es un nuevo presidente de la obra de FASTA. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre para dejarnos en este punto? La gracia del fundador, el Espíritu Santo, la concede a una persona, y esa persona asume desde su libertad, ¿sí?, esta gracia y la pone en acto. Eso es lo que ha hecho el Padre en un contexto de la Iglesia cuyo centro es el Concilio Vaticano II. Y el espíritu que genera el Concilio Vaticano II en la Iglesia. Pone a la Iglesia en diálogo con el mundo, ¿no? Un concilio pastoral. Y tensiona y prepara a la Iglesia para el desafío del tercer milenio. El Papa Juan Pablo II es quien va a asumir esa misión de interpretar el concilio, cerrar muchos temas del concilio y introducir a la Iglesia en el tercer milenio, poniéndole el objetivo, es el objetivo de la nueva evangelización. Ahora, este objetivo de la nueva evangelización también nos da los tonos del contenido de esa nueva evangelización. Bueno, esto es análogamente lo que hace también nuestro fundador. Padre percibe esta gracia, la asume y empieza esa gracia del fundador a entregarla, a participarla, y se hace gracia fundacional. Y empieza a construir la obra de FASTA, esto que él ha llamado la ciudad miliciana. Ahora, esta ciudad la ha ido preparando, ha ido leyendo y releyendo,
los signos de los tiempos. El Padre va a decir, la hora de Fasta no camina ni delante de la iglesia, ni detrás de la iglesia, sino con los pasos de la iglesia. Y llegado el punto que mete a la hora de Fasta en la iglesia del tercer milenio. Esta iglesia de la nueva evangelización, esta iglesia que es la iglesia en salida. Nosotros asumimos como obra este legado, esta herencia de nuestro fundador, pero en el marco de la iglesia, que es lo que la iglesia está haciendo en este momento para llevar a Cristo y ponerlo en medio de los hombres y darle sentido a su vida. Bueno, este es el gran desafío. Por eso, asumiendo la presidencia, la conducción de la hora de Fasta, yo lo hago muy confiado. Primero, en que esto viene de Dios. Si no viniera de Dios, tenemos un problema. Primero, con la clara conciencia que esto es de Dios. Y segundo, que hay una comunidad de fe que tiene su historia, que tiene sus realidades, que está funcionando, que tiene estructuras, que tiene personas comprometidas, fervorosas detrás de grandes ideales. Entonces, yo siempre me ha gustado mucho el fútbol y puedo decir, hay equipo para jugar, ¿eh? Entonces, así es un poco como me paro. ¿Cuál es el gran desafío que entiendo tenemos en esta etapa, que será también una etapa de transición? Venir después del fundador, ¿cómo vamos a ir dándole el tiempo para que los procesos se vayan ordenando, ¿sí?, en una atención a lo que viene, ¿no? Creo que la gran consigna que nosotros tenemos es fidelidad y renovación. Nuestro mismo fundador dice, este binomio de fidelidad y renovación fuera de la iglesia es dialéctico. La única que puede hacer fidelidad y renovación es la iglesia. Y entonces, esto es lo que nosotros también tendremos que tener. Se va a dar una atención a qué tenemos que ser fieles, qué es lo que tenemos que renovar. Bueno, esto es lo que tendremos que ir haciendo el discernimiento para ser fieles al carisma, pero para también poner a la hora de Fasta como iglesia en tensión para el encuentro con el hombre en la realidad en la que está, en la encrucijada de tiempo y lugar. Padre, has pasado tu vida entera dentro de Fasta, desde niño hasta esta responsabilidad que es la más alta, ser presidente de Fasta, en un momento que coincide con un papa argentino. ¿Te imaginaste alguna vez cuando eras escudero, templario, cuando fuiste recorriendo tu formación como sacerdote, que te iba a tocar esta responsabilidad con un papa argentino? Querido Juan Pablo, la verdad que esta pregunta tiene que ver con el misterio de Dios en la vida de los hombres, ¿no? Los hombres estamos siempre dispuestos a proyectar, ¿no?, a ir organizando nuestra vida, definiendo. Y el misterio de la vocación sacerdotal es que una vez que el Señor te miró, dice el encuentro con el joven rico de Cristo, con Cristo, dice que Jesús lo miró y lo amó, ¿no? Esa mirada, cuando uno descubre lo que Dios está haciendo con uno, y la respuesta no puede ser otra que aquella que decimos en Fasta, ¿no? A tus órdenes, ¿no? A tus órdenes, Señor, pues tú nos llamas. Y cuando eso ocurre, el tema es que tu vida ya no te pertenece, ¿no? En la ordenación sacerdotal hay un gesto muy hermoso, que es el que está siendo ordenado, se tira en el piso y es el gesto de entrega de la vida, ¿no? Y eso, primero, la vocación, uno descubre que Dios se metió con uno, no uno con Dios. Este es el tema.
porque si es del hombre y no es de Dios, pues dura poco, ¿no? Pero bueno, si viene de Dios, incluso a pesar del hombre, aunque reclama la libertad, bueno, allí hay vocación, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que está esa vocación sacerdotal, le entrega la vida a Dios. Y a partir de ahí, Dios te agarra de la nariz y te lleva donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso, tengo la experiencia personal de que eso es así, y supongo que al Papa Francisco será exactamente igual, ¿no? Es decir, él se fue a Roma pensando que volvía en poquitos días. Todavía no volvió. Entonces, él no lo tenía planificado, yo no lo tenía planificado, pero las cosas son como Dios quiere. Y a partir de ahí, uno puede empezar a analizar, a releer, y la verdad que es impresionante, ¿no? Creo que nosotros todavía como argentinos no hemos entendido lo que significa en la vida y en la historia de una nación la gracia de tener uno de sus hijos presidiendo la iglesia, ¿no? Todavía la mirada que nosotros tenemos es esta de un argentino que es papa. El tema es que es al revés, es un papa que es argentino. Y esto también es importante, porque no se lo puede entender al Papa Francisco sin entender a Bergoglio, sin asumir quién es Bergoglio, ¿no? Hay una frase que dicen los españoles de los gallegos de Galicia, ¿no? Pero que también se le aplican a los jesuitas. Y dicen, cuando ves a un jesuita en una escalera, nunca sabes si sube o si baja. Francisco es jesuita, pero no solo es jesuita, es argentino. Y no solo es argentino, es porteño. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tu pregunta es, si me imaginé, nunca me imaginé ni yo estar donde estoy, ni que un argentino pudiera estar donde está. Pero como las cosas son tan misteriosas y Dios hace lo que quiere, el cardenal Bergoglio es ahora el Papa Francisco, y yo, que era un changuito de San Juan, estoy sentado en un lugar que por supuesto no me merezco. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, Padre César, me interesó un concepto que desarrollaste respecto de la historia de Fasta, respecto del misterio del sacerdocio y respecto del futuro con una clave de cambio y continuidad. Quería saber cómo estás viendo en ese futuro que se viene para Fasta, apoyándonos un poco en tu experiencia como sacerdote acompañando obras educativas, el rol de sacerdote en el futuro de las obras educativas de Fasta. Bien, Maxi, es una pregunta importante e interesante, y esto tiene que ver también con la mirada que tiene nuestro fundador de la misión del sacerdote en toda la obra de Fasta. Y después se concretiza en las obras, ¿no? El padre mira el ministerio sacerdotal y le da una impronta al sacerdote que tiene que responder a la realidad que la exigencia de la obra de Fasta tiene. La fraternidad sacerdotal comienza a partir de que un grupo de laicos le pide al padre, le dicen: Padre, necesitamos que nos acompañen en la vida espiritual, necesitamos crecer, sostenernos en la vida espiritual, necesitamos más sacerdotes presentes. El padre en esa reunión les dice: bueno, si esto es así, recen y pidan vocaciones. Bueno, se ve que le hicieron caso y rezaron y aparecieron las vocaciones. Ahora, la fraternidad sacerdotal tiene su ministerio, está en orden a acompañar y a sostener
la vida de la fraternidad laical. Estamos y existimos para eso. Entonces, el padre dice, bueno, ¿cómo va a ser la acción del sacerdote en la vida de Fasta? Y el padre hace una distinción. Dice, están los capellanes, los asesores y los animadores. Estas son las tres perspectivas que el sacerdote tiene para incorporarse a la vida desde el ministerio. ¿Somos capellanes cuándo? Cuando estamos actuando desde el ministerio sacerdotal en las comunidades de fe por la vía de los sacramentos, de la vida eclesial, de la vida de la gracia, ¿sí? Somos asesores, eso se da en las comunidades, ¿no? Por eso capellán de convivios, capellán de colegios, capellán de rucas. En las estructuras, ¿sí? Somos asesores, ¿sí? Entonces hay un asesor para juventudes, asesor para formación, asesor de la red educativa, asesor en el movimiento. Entonces, el sacerdote está presente y ejerciendo su ministerio, pero asesorando en las estructuras. Y es animador en todo momento, ¿sí? Anima, pone la presencia de Dios, la lectura de los signos de Dios, empujando a los jóvenes, a los matrimonios, en la vida de Fasta, en la dirección del misterio de Dios. Entonces, estas tres son los modos de acción que tiene el sacerdote. Específicamente en las obras, el padre tiene también una lectura muy interesante de esto y les pide a los sacerdotes que nosotros seamos sacerdotes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el sacerdote, por ejemplo, en un colegio, no debería asumir ningún espacio, ninguna tarea que le implique a él algo distinto del ejercicio de su ministerio. Por ejemplo, el tema de ser rector, el tema de dar clases, nos dice, bueno, en todo momento, si es posible que no den clases, mejor. ¿Por qué? Porque el padre está mirando al sacerdote en relación al alumno, en relación a aquel joven, a aquel niño que lo va a buscar al sacerdote por ser sacerdote. Si se pone en el rol de profesor y tiene que tomar lección, tiene que poner nota, el joven lo mira y se encuentra con una barrera, ¿no? Entonces, dice el padre, quitemos esta barrera. ¿Qué nos pide a los sacerdotes? Que seamos sacerdotes en las obras. Que quitemos todos los obstáculos para que los niños, los jóvenes, los profesores, los padres puedan encontrarse con un hombre de Dios. Y el testimonio, la acción evangelizadora pueda tener un canal más fluido. Eso también, dentro de las obras de Fasta, pone, en esto que preguntas, Maxi, en la relación laico-sacerdote, sacerdote-laico. Fasta se entiende a sí misma como una obra eclesial, ¿sí? Pero en esa obra eclesial, en ese hacer iglesia, tiene un protagonismo el laico. El laico es protagonista de esto. Y entonces es muy importante que se dé esto, el diálogo sacerdote-laico, laico-sacerdote, para que juntos lean la realidad y, haciendo ese discernimiento, el sacerdote le puede decir, deja, esto me toca a mí, o el laico tenga también la autoridad para decirle al sacerdote, en esto no te metas, aquí voy yo. O en esto juguemos juntos, hagámoslo juntos. Creo que eso es uno de los dones carismáticos, la relación laico-sacerdote, sacerdote-laico, que no es exclusiva y excluyente de la obra de Fasta, pero que sí la tenemos nosotros como un don del carisma. Y eso es muy interesante porque hace que nosotros, el rol del sacerdote sea estar insuflando en cada espacio, en cada obra, el don del Espíritu, que se haga presente Jesús allí y que eso es lo que vaya conformando esa realidad, como una comunidad de fe, dando testimonio.
Bueno, padre, queremos ahora conocer también un poco más de tu vida, que algunos te conocemos hace muchos años, pero bueno, la ciudad miliciana ha crecido tanto que me parece importante destacar algunos aspectos de tu vida. 55 años, nacido en la ciudad de San Juan, al Ruca Choroy, ¿ingresaste a qué edad? 11 años. A los 11 años. Era el año, no me vas a sacar, 70, 80, 70, 76, 77. ¿Y cómo llegaste a Fasta? ¿Por qué? Tuve una experiencia familiar nos fuimos a Córdoba de camping, y cuando volví le dije a mi madre, esto me encantó, quiero seguir haciendo campamentos. Y mi madre era enfermera y bueno, en una de las guardias que tuvo le preguntó a otra enfermera si conocía algo, y le dijo, sí, mi hijo va a una obra donde hacen actividades de aire libre, se van a la montaña, hacen campamentos. Así que bueno, me puse en contacto con el hijo de esta señora por teléfono. El tema es que nunca lo conocí a este chico, porque me dijo a qué hora tenía que estar, dónde tenía que estar, en el colegio de los padres dominicos en San Juan, el sábado a las 3 de la tarde. Allí estaba paradito esperando que apareciera. No apareció, y pasó el hermano del padre, Andrés Quiroga, y me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy esperando a un chico para hacer campamento. Me dice, bueno, yo soy uno de los jefes, vení, vamos adentro. Y pasé, y allí me quedé. ¿Y cómo después fuiste a Tucumán a hacer el Aquinas? Contá un poquito esa experiencia. En realidad, nunca fui a la Aquinas. Ah, mira. Porque nosotros éramos un grupo de milicianos de San Juan, donde se había instalado una fuerte impronta de querer formarnos, ¿no? Eso el padre lo percibe, y como buen hombre de hombres y hombre de ideas, generó eso en él, es decir, bueno, aquí hay que tomar esto y generar un espacio para que esto se dé. Y pensó el Colegio de Formación Aquinas, que era un espacio de formación de un año, donde se cortaban los estudios y se iba a Tucumán, y se tenían una serie de seminarios, de materias formativas muy interesantes en filosofía, en teología, en política, con un currículum, con un director del colegio, y se hizo el primer Aquinas. En ese primer Aquinas fueron 5 de San Juan y 1 de Mendoza. El de Mendoza, que entró por la ventana, es mi amigo Chicho Redondo. Esos fueron los 5 primeros. Yo era un poco menor, entonces me anoté para el otro año. Pero ahí se cruzó Dios. Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque el padre es uno de los fundadores de la fraternidad sacerdotal. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue que a ustedes le propusieron al padre, el padre les propuso a ustedes? Contanos cómo fue lo de la fraternidad sacerdotal. Año 1985. 85 en Tucumán. Año 85 en Tucumán, donde se hace el primer Aquinas. 2 de los miembros de ese Aquinas van haciendo ese discernimiento con el padre. Yo no estaba allí, pero ya se había iniciado una búsqueda de dar una respuesta a una moción del Espíritu en mi vida, ¿no? En ese momento estaban los padres dominicos en San Juan, estaba el padre Héctor Muñoz, y con él le hago el primer planteo que rápidamente descarto. Yo digo, no, esto no es para mí, lo pongo fuera. Pero personalmente se produce
que yo voy al campamento nacional de enero del 86 como jefe de escuderos. Allí estaba nuestro fundador, el padre, y bueno, en un momento le pido confesarme, y en Molinari, un hermoso lugar, debajo de un árbol precioso, y no solo me confieso, sino que le expreso que hay una inquietud, ¿no? Y entonces él lee también en ese diálogo un signo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, a ver, vos pensalo, pero si hay una respuesta positiva, yo tengo para hacerte una propuesta. Yo vuelvo a pasar por Mendoza a fines de febrero, en todo caso nos encontramos ahí. Cuando estaba en Mendoza, nos comunicamos y me dice, venite a verme a Mendoza. Y voy, de las pocas veces que paraba en un hotel, porque generalmente paraba en la casa de los milicianos, era el Hotel Aconcagua, y allí hablé con el padre. Y allí él me dice, bueno, mira, yo estoy leyendo que esto es de Dios, y entonces les propongo comenzar a hacer una experiencia. Vamos a ver dónde termina. Y bueno, si estás dispuesto, comenzamos en Tucumán. Bueno, así fue con que los 4 primeros nos vamos de Tucumán. Éramos 4 amigos, que este tema no lo habíamos dialogado entre ustedes nosotros. No lo habían conversado. Cada uno fue pero eran así, muy amigos, muy amigos. Los 4 primeros salimos de San Juan y comenzamos esa aventura. De los 4 quedamos 2 en la fraternidad, y tengo la gracia de verme ordenado con el padre Guillermo Varela. Los 2 de los 4 somos los 2 que quedamos y asumimos la vocación, ¿no? Y fueron años bellísimos, complicadísimos, pero hermosos, ¿no? Bueno, poco a poco se fue pareciendo a una casa de formación, pero poco a poco. ¿El día más importante de tu vida? Creo que sin duda la ordenación. Aunque la clara conciencia uno la tiene en la medida que va transitando el tiempo, ¿no? Va descubriendo lo que realmente Dios hizo con uno, y muchas veces a pesar de uno. Y en ese tránsito, luego de la ordenación, ¿qué recordás de tus primeros destinos? El primero fue acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿cierto? Así es. En realidad hubo uno antes, pero en orden a que éramos tan pocos que a nosotros nos ordenan faltándonos cursar un año todavía. Entonces nos ordenamos y teníamos que cursar todavía el último año de teología. Así que estábamos en Buenos Aires cursando y siendo curas. Así que bueno, y a partir de que terminamos de cursar, ahí se produce una cosa que es muy importante también para mí, ¿no? Y es que Bicho Tovares le pide al fundador, al padre, que es muy necesario para la obra de Fasta en Mar del Plata la presencia de un sacerdote. Y lo que tengo entendido es que Bicho le pide, con nombre y apellido, le pide que venga yo a Mar del Plata. Y yo me ordeno en el 92, el 93 termino de cursar, y en enero del 94 ya vengo a Mar del Plata. Y bueno, allí se produce una cosa, también un acontecimiento importante, ¿no? Que es la muerte de Bicho, ¿no? Que se produce
el día del cumpleaños del padre, ¿no? Es importante también aprender a leer la historia del padre y de las cosas que Dios le pidió a él, ¿no? En una etapa de su vida le pide a su amigo Cacho, en otra a su hijo, Bicho Tovares, ¿no? Esas son las cruces y las heridas que tiene nuestro fundador. Bueno, pero ese hecho también me marcó profundamente en la dimensión del ministerio sacerdotal, porque la presencia de Bicho aquí en Mar del Plata era muy fuerte. Recuerdo que estábamos con Pablito y teníamos que bueno, hacernos... Pablo Vittar. Hacernos fuertes en cómo sostener un acontecimiento como este tan duro, ¿no? Y solamente estuve 3 años aquí, Maxi. 3 años en Mar del Plata. Pero esos 3 años, siempre lo digo, fueron para mí una experiencia hermosísima y que la traslado también a todas las experiencias de los sacerdotes, ¿no? Y es que un sacerdote es ordenado y tiene la gracia del ministerio sacerdotal, pero se hace sacerdote en las comunidades. Y en las comunidades te haces sacerdote recibiendo la vida y despidiendo la vida. ¿Y cuál es la deuda de gratitud que yo tengo con Mar del Plata? Es que me hizo sacerdote. Yo me hice sacerdote en Mar del Plata, ¿no? Por eso, bueno, es tanto el afecto que tengo por esta comunidad. Es maravilloso, padre, poder ver esto que relatás, porque ahí uno va viendo el cambio generacional, ¿no? Cómo aquellos que conducían en la década del 80 van dejando el espacio a las nuevas generaciones que se han ido formando y que ya están, de los que tienen 50 y pico, digamos, ¿no? Entre los cuales uno se puede incluir. Ya todos tenemos 50 y pico, menos Maxi, que es más joven. Pero en ese cambio generacional que vos protagonizás desde la fraternidad sacerdotal, también habrá un cambio generacional en la fraternidad laica, porque también los laicos que se han formado, que tienen su carrera profesional, que están en las distintas estructuras, van ocupando los espacios que van dejando los otros laicos, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante esto que señala Juan Pablo, porque nosotros acabamos de terminar también un consejo plenario donde se incorpora esta lectura generacional, ¿no? El aporte que cada generación tiene para el discernimiento y la conducción de la obra de Fasta, ¿no? Creo que esto es muy interesante y creo que esto se da con absoluta naturalidad. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la vida de las comunidades lleva a que se encuentren y se produzca esa comunicación de bienes, ¿no? Una de las notas que tiene el carisma de Fasta es la amistad, ¿no? La amistad. Y dice Santo Tomás que la amistad es la communicatio bonorum, la comunicación de bienes, ¿no? Pero esto, puesto en la perspectiva de las generaciones, es interesantísimo. Dice Ortega y Gasset que a cada generación tiene una misión que cumplir, ¿sí? Y esa misión que cumplir tiene algo que entregar, algo que acrecentar y algo que recibir, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Entonces, nosotros se van dando estos procesos donde las mismas generaciones se tienen que ir encontrando para tomar conciencia e identidad como generación, para hacer el discernimiento de cuál es la misión que tiene como generación y de cuáles son las cosas que tiene que entregar, que acrecentar y que recibir, ¿no? Y eso le da vida a la obra de Fasta. En este momento se está dando en la vida de Fasta con absoluta naturalidad esto de la presencia de las generaciones, ¿no? Las primeras generaciones que prácticamente ya están terminando
de esta presencia activa en la conducción, ¿no? Y han entregado, están entregando esto a la generación siguiente. Pero la generación que sigue ya está conduciendo y a su vez está entregando ya también a la otra que ya se está haciendo cargo. Nosotros hoy tenemos miembros de la tercera generación que son presidentes jurisdiccionales. Es más, creo que la mayoría hoy de los presidentes jurisdiccionales forman parte de la tercera generación. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Pero es con absoluta naturalidad cómo se van dando esos procesos, ¿no? Creo que es bueno, es un aporte. Esta experiencia de la convivencia entre generaciones, porque hay riquezas que se van comunicando, ¿no? Y eso para la vida de la Iglesia también es un aporte interesante. María Boce, que fue la primera sucesora de Chiara Lubich al frente de los focolares, presentò al Papa a la nuova presidenta. Adesso sono felice di poterle presentare la nuova Presidente, a cui passo il testimone, eletta dai partecipanti all'Assemblea Generale dell'Opera di Maria. È Margaret Karam, cattolica, nata ad Haifa, in Israele, da una famiglia di origine palestinese. Però, Santo Padre, lasciami dire una parola. Io non mi piace la parola presidente. Mi sento in questo momento che mi viene dal cuore di dirle: io sono figlia della Chiesa e voglio essere a suo servizio e di tutti. El Papa Francisco estaba cómodo con ellos y les alertó del peligro habitual de vivir rígidamente la herencia de la fundadora. Il carisma è creativo, non è una statua di museo, no, è creativo, no? Si tratta di rimanere fedeli alla fonte originaria, sforzandosi di ripensarla e esprimerla in dialogo con le nuove situazioni sociali e culturali. Le radici ben fisse, ma l'albero cresce in dialogo con la realtà. También les aconsejó que mantengan un estilo de diálogo y apertura para evitar ser autorreferenciales y autocelebrativos. A guardarsi dal ripiegamento su se stessi, che induce a difendere sempre l'istituzione a scapito delle persone e che può portare anche a giustificare o a coprire forme di abuso. L'autoreferenzialità impedisce di vedere errori e mancanze, frena il cammino, ostacola una verifica aperta dei procedimenti istituzionali e degli stili di governo. Al final del encuentro, el Papa quiso saludar a los participantes. Francisco les pidió que mantuvieran las distancias y así pudo hablar con todos uno a uno. Hay varias señales, padre, de la Iglesia que uno las lee desde Fasta y parecen escritas y hechas exclusivamente para nosotros, pero no son solo para nosotros. Uno es la aparición del directorio para la catequesis, que apareció en un momento complicado para la vida de la ciudad miliciana acá en Argentina. El otro es la aparición de un libro, Soñemos Juntos, donde aparecen reflexiones del Papa Francisco sobre la pospandemia, cómo la sociedad, la fraternidad humana, como le estamos llamando también, debe pararse frente a la... Y por último, unas palabras del Papa Francisco a la presidenta de Focolares. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Cómo lo analizas? Que son cosas parecen hechas para Fasta, ¿no? Muy bien, entiendo un poco la pregunta. Lo interesante respecto del directorio, y esto que dices, cómo estas cosas están iluminando la realidad de la vida de Fasta, y las entendemos y las asumimos en esta lectura. Creo que esto tiene que ver con la eclesialidad de Fasta. Esto es un signo de que Fasta está transitando la realidad eclesial
en el tiempo y en las circunstancias que nos toca. Entonces, la Iglesia define los documentos y nosotros nos vemos reflejados en esa realidad. Quiere decir que hay una comunicación entre la vida y lo que la Iglesia está leyendo y hacia dónde está marcando el rumbo que se tiene que recorrer. Y al leer, al encontrarnos con este documento, lo que hace la obra de Fasta es ir confirmando. Recuerdo una anécdota del Papa Juan Pablo II, en el año 98, en el primer encuentro mundial de movimientos, donde estaba el padre Fosbury y el Papa Juan Pablo II iba definiendo cuáles eran las características de los movimientos. Y el padre Fosbury, apoyado en una de las columnatas de Bernini, iba escuchando y decía, sí, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Bueno, digo, este es el tema, es decir, cómo la Iglesia está definiendo esta presencia en la temporalidad en medio de los hombres, cómo quiere encontrarse y dar respuesta y cómo lo está haciendo Fasta. Entonces, creo que es interesante esto. Por otro lado, el tema de el diálogo que tiene el Papa con los focolares, ¿no? Es muy interesante también esto, ¿no? Porque él habla de un carisma dinámico, ¿no? Es muy interesante eso. Dice carisma dinámico, carisma creativo, ¿no? Y creo que eso es también un modo en el cual nosotros también nos podemos ver identificados. Porque, de algún modo, estos son los movimientos que nacen del espíritu conciliar. Recuerdo un libro del cardenal Rino Fisichella que se llamaba La Nueva Evangelización, donde él señalaba simplemente una lectura de un fenómeno, ¿no? Y leía los movimientos nacidos de este espíritu conciliar. Y dicen, y bueno, en muchas cosas se parecen. Dice, y es natural porque tienen un mismo padre. Entonces, hay muchas cosas que los movimientos tienen y que la historia misma de los movimientos han ido generando, ¿no? Bueno, entonces no es extraño el hecho de que esto que le está diciendo el Papa a este movimiento también tenga que ver con lo que nosotros tenemos. Lo interesante que le dice el Papa a los focolares es: sean cuidadosos, sean fieles a ese carisma fundacional, pero no dejen que eso los ahogue, no dejen que eso los encierre y se pierdan ustedes al hombre concreto, ¿no? Entonces, dice, este carisma está dado para el bien de la Iglesia y tiene que generar vida, ¿no? Y entonces, esto es lo interesante, es decir, por eso antes decíamos fidelidad y renovación, ¿no? Porque necesitamos poner el carisma en tensión para encontrarse con el hombre de hoy, con este hombre que está desorientado, con este hombre que está herido, con este hombre que no puede asumirse a sí mismo. Bueno, este hombre necesitado de esta luz, de esos gestos que lo atraigan, que lo abracen, que le hagan sentir que este Dios no es un Dios extraño, lejano, sino un Dios que se ha metido en la historia, que lo comprende y que lo ama a pesar de las limitaciones o a pesar de las miserias que todos los hombres tenemos, ¿no? Por eso el pontificado del Papa Francisco tiene un signo que va a recorrer todo este pontificado, que es el año de la misericordia. Es poner la misericordia en el corazón de la Iglesia. Así que es muy interesante esto. Y finalmente el libro de Soñemos Juntos, ¿no? Creo que nuestro fundador siempre ha puesto en tensión a la obra de Fasta y a todos sus hijos, a los miembros de la obra de Fasta, en tensión a leer la realidad desde Dios y leerla desde las cosas
grandes, desde los ideales, de lo que es lo que amamos y lo que creemos, ¿no? Recuerdo al padre en un curso de formación de jóvenes, donde el padre, con la fuerza que tenía su predicación, les decía: quiero que sean águilas que vuelen alto y se estrellen contra el sol, y no gallinas que picoteen en el fango. Que esta es la impronta que tiene la obra de Fasta, es elevar el espíritu, ¿no? Y soñemos juntos del Papa Francisco es esto, es decir, esta es la realidad, sí, y en esta realidad, que también es una realidad de la Iglesia tocada por las sombras, por el dolor, por la miseria, por el pecado, en esta Iglesia, en este mundo, en esta sociedad, tenemos que abrir ventanas para que entre el aire fresco y para que podamos mirar al sol. Soñemos juntos implica esto, aceptar la realidad, aceptar la dimensión de miseria y de cruz, pero también saber que Cristo se ha subido a la cruz y detrás de la cruz viene la gloria. Somos hombres que la fe nos abre a la esperanza. Nuestro fundador ponía en los 50 años de Fasta una consigna y nos decía: peregrinos de esperanza. Bueno, este es el tema. Nosotros somos peregrinos de esperanza, dispuestos a soñar juntos, a tensionar al hombre hacia los grandes ideales, a los grandes amores, y ponerlo frente a Dios, para que los reconozca como Padre, para que se sienta un hijo amado. Hermosa tarea, hermosa misión, en un contexto de nueva evangelización, en un contexto donde la primera evangelización se hizo presente, se anunció este paso y esta presencia de Dios en medio de los hombres, y donde los hombres, como dice el Evangelio de Juan al comienzo, los hombres no los recibieron, ¿no? Entonces hay que poner esto y aceptar que los hombres tienen esta libertad, esta maravillosa libertad, esta misteriosa libertad para decirle que no a Dios. Pero también está la primera carta de Juan, que dice: Dios nos amó primero. Y entonces Dios ha hecho el primer movimiento. Nos ama y su amor no cambia, ¿sí? El que cambia es nuestro amor, pero el de Él no cambia y nos espera, como la parábola del hijo pródigo, aquel padre esperando en su casa, mirando el camino, mirando el horizonte, a ver cuándo aparece ese hijo que vuelve a la casa. Es un tiempo duro, un tiempo difícil, pero un tiempo hermoso, hermoso para dar testimonio de esta hermosa fe que tenemos y que nos reclama no solo como herencia, sino como misión. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa reflexión. Y Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, para la próxima, Padre, porque va a haber muchas charlas de estas, en esta te invitamos nosotros a Mar del Plata, en otra nos invitarás vos a Buenos Aires o a alguna otra sede de Fasta, de las tantas que hay en la Argentina y en el mundo, pero nos queda charlar un poco del Fasta hacia afuera, ¿no? En una realidad política tan compleja como la que tenemos hoy. Excelente, y en esa Fasta hacia afuera también es la presencia de Fasta fuera de la Argentina, que es una realidad eclesial muy interesante y que tiene muchos aportes. Así que con todo gusto. Me quedo con un mensaje que creo que se puede vincular con lo que planteaba el Padre y lo que está planteando Juan Pablo, y que tiene que ver con un llamamiento del Papa Francisco de construir puentes, ¿sí? Y creo que para todos los laicos y sacerdotes de Fasta que puedan estar viendo este debate, este compartir de pareceres, nos dejan mensajes de construcción,
de construir puentes. Es así, es así. Hermosa tarea, hermosa misión. Y yo me quedo con fidelidad y renovación y soñemos juntos. ¿No, padre? Nos vemos próximamente. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias.